Imagina un rompecabezas infinito, del cual no tenemos la imagen de referencia, y cada vez que creemos encontrar la pieza que encaja, surge otra que desafía por completo el diseño que creíamos entender. Estas piezas son los ecos de un pasado que se resiste a ser descifrado. Son susurros de civilizaciones, tecnologías y conocimiento que simplemente no deberían existir, pero están ahí, tallados en la tierra y en el acero. Hola, esto es Ecos del Historiador. Si me acompañan en estos relatos, saben que nos fascina explorar los límites de lo conocido, ya sea en la mente o en las páginas olvidadas de la historia. Hoy, nuestro viaje es un poco diferente. Nos adentramos en un territorio donde la arqueología se encuentra con el misterio puro y donde los hechos son tan reales como la piedra misma, pero son sus explicaciones las que se fuman en el aire de los siglos. No son leyendas, son enigmas documentados, anomalías físicas que desafían nuestra comprensión de la línea del tiempo, pues son las preguntas sin respuesta las que nos obligan a cuestionarlo todo. Así que mis amigos, acompáñenme mientras sobrevolamos desiertos con mensajes gigantes para los dioses, mientras recuperamos del mar una computadora milenaria y mientras nos enfrentamos a una escalofriante perfección de una montaña hecha por el hombre. Este es el viaje a los misterios más antiguos del mundo, aquellos donde la lógica, nuestra lógica, se detiene y solo queda el asombro. Así que sin más, comenzamos. Capítulo 1. Las líneas de Nazca, el mensaje para los dioses. Existe un lugar, en el corazón del árido sur del Perú, donde el silencio tiene un peso tangible y donde el sol, inclementemente, golpea un paisaje que parece ser sacado de otro mundo, o quizás del principio del nuestro. Aquí, en la meseta de Nazca, el suelo es un mosaico de piedras oscuras, teñidas por el óxido de milenios y surcado por grietas que el tiempo ha tallado. Si uno camina por aquí, lo único que ve bajo sus pies son estos surcos poco profundos, líneas que se pierden en el horizonte sin aparente sentido ni destino. No hay grandeza, no hay un misterio inmediato, solo la confusión de estar en un lugar que a simple vista no parece guardar ningún secreto. Es la ilusión perfecta, porque el secreto de Nazca no fue el diseño para los ojos humanos a nivel de suelo. Su verdadera naturaleza, ese mensaje colosal, permanece oculto hasta que se realiza un acto que para sus creadores habría sido considerado magia o privilegio de los dioses: volar. Es en el momento en que la tierra se aleja, cuando el horizonte se curva y cuando la perspectiva se expande, cuando el desierto revela su alma. ¿Y qué alma es esta? De la aparente cacofonía de líneas surcadas en la tierra, emergen formas imposibles. Un colibrí, con sus alas desplegadas con una elegante simetría, congelado en el instante eterno del vuelo. Un mono, cuya cola se enrosca en una espiral geométrica perfecta. Una araña, de 50 metros de longitud, con cada una de sus patas representadas con un detalle anatómico que ningún ser en el suelo podría haber verificado. Y entre ellas, líneas rectas, kilómetros y kilómetros de líneas tan perfectamente trazadas que parecen cortar el desierto con una regla invisible. Es una galería de arte abierta, cuyo lienzo es la meseta misma y cuyas obras solo pueden ser apreciadas desde los cielos. Este prodigio es obra natural de la cultura nazca, un pueblo que habitó estas tierras entre el año 200 a.C. y el 600 después de Cristo. Durante siglos se dedicaron a un proyecto titánico. Su método, si lo analizamos fríamente, era de una simplicidad engañosa.
el de recoger las piedras oscuras superficiales y amontonarlas a los lados, dejando al descubierto la arena más clara que yacía dentro. La diferencia de color y de textura creaba este contraste duradero. No se necesitó de tecnología avanzada, necesitaron de algo aún más poderoso, el de una voluntad colectiva inquebrantable, una paciencia generacional y una fe cuyo objeto aún debatimos. Y es aquí donde nos sumergimos en el verdadero abismo de Nazca, donde la pregunta que realmente nos persigue, la que convierte esta hazaña en un misterio milenario, no es cómo lo hicieron, sino por qué. ¿Qué impulso poderoso justifica dedicar siglos y siglos de trabajo agotador a crear obras que nunca podrían ser apreciadas en su totalidad por sus propios creadores? Algunas de las mentes más brillantes han dedicado su vida a descifrar este código. La matemática alemana Maria Rietzsche, la dama de Nazca, pasó décadas en solitaria, midiendo y cartografiando cada línea. Para ella, este era un gigantesco calendario astronómico y un observatorio. Propuso que muchas de estas líneas apuntaban hacia el solsticio de verano o marcaban la salida de constelaciones cruciales para su cosmovisión, como las Pléyades. Nazca, bajo esta luz, era un puente entre la tierra y el cielo, un mapa estelar que unía el destino de los hombres con el ciclo de los astros. Otros investigadores, sin embargo, señalan un elemento más inmediato y vital: el agua. En un desierto, el agua no solo es vida, es divinidad. Esta teoría sugiere que las líneas y las figuras eran parte de un masivo ritual propiciario. Los geóglifos actuarían como un gigantesco templo al aire y las líneas rectas serían caminos procesionales para ceremonias destinadas a invocar a los dioses de la montaña, para que liberaran el preciado líquido de los acuíferos subterráneos. La araña, en la mitología andina, era un anunciador de lluvia. El mono estaba ligado a la fertilidad. Cada figura era una súplica gigante, un ruego tallado en la piedra para sobrevivir. Y por supuesto, está la teoría que ha capturado la imaginación popular, la hipótesis extraterrestre. ¿Fueron estas pistas de aterrizaje para naves interestelares, acaso? ¿Eran mensajes para seres de otros mundos? Esta es una idea seductora que traslada la autoría de lo humano a lo divino tecnológico. Sin embargo, al observarla de cerca, esta teoría dice más sobre nuestra propia arrogancia moderna que sobre los Nazca, porque asume, de manera condescendiente, que este pueblo fue incapaz de tal proeza por sus propios medios, y al hacerlo, robamos su agencia, su ingenio y su legado para entregárselo a la fantasía. Tal vez, en nuestra búsqueda obsesiva por una respuesta tecnológica o alienígena, nos estamos perdiendo de la esencia misma del misterio, un misterio que no reside en la ingeniería, sino en la psique humana, en la capacidad de la fe para mover montañas, o en este caso, para reorganizar desiertos. Las líneas de Nazca no son un mensaje para nosotros, tampoco son probablemente un mensaje para visitantes de las estrellas. Son el testimonio último de una humanidad que anhelaba conectarse con lo divino. Son la expresión física de una pregunta lanzada al cielo, de un diálogo con los dioses que habitaban en las nubes, en el sol y en las escasas lluvias. Es el acto de fe más grande y duradero de la historia, la creación de un santuario invisible, construido con la certeza absoluta de que ellos no podían verlo completo, pero sus dioses sí lo harían. Nosotros, con nuestros aviones y con nuestros drones, hemos interrumpido accidentalmente esta conversación. Somos espectadores de un diálogo sagrado que se lleva a cabo desde hace más de 2000 años. Y al mirar estas líneas, no estamos buscando respuestas sobre aliens o sobre tecnologías perdidas. Estamos contemplando el poder sublime y desconcertante de la creencia humana.
un poder tan inmenso que puede hacer que un desierto entero florezca con las formas de su fe, un recordatorio eterno de que las preguntas más profundas a menudo se escriben en el lenguaje más grandioso. Capítulo 2. El mecanismo de Anticitera, el naufragio del tiempo. En el año 1901, frente a la costa de la isla griega de Anticitera, un grupo de buzos buscaba esponjas naturales en las profundidades del mar Egeo. Se sumergirían con equipos primitivos, arriesgando sus vidas en la penumbra azulada. Pero lo que encontraron en ese naufragio romano de 2000 años de antigüedad superaría cualquier sueño de un tesoro. Estatuas de bronce y mármol de una belleza sobreacogedora, joyas de oro que aún brillaban con su luz propia, y un cargamento de lujosos objetos. Y entre todo ese esplendor, entre todo ese tesoro, recuperaron una roca. No era más que un terrón deforme, una masa compacta de corales, sedimentos y óxido de bronce que no medía más de 30 centímetros. No tenía la elegancia de una escultura ni el brillo de una joya, y fue catalogado, almacenado y en gran medida olvidado durante años. Era el objeto más feo y menos prometedor recuperado en uno de los hallazgos arqueológicos más ricos de la historia. La ironía no podría ser mayor si me preguntan. Pasaron décadas antes de que alguien le prestara la verdadera atención que merecía. Y fue en los pasillos de un museo, bajo la luz fría de un laboratorio, donde comenzó el verdadero milagro. Conservadores y científicos, con la paciencia de un monje copista, empezaron a desprender lentamente las capas de tiempo que ahogaban a este artefacto. Y entonces algo emergió, no una roca, era una máquina. Y lo que revelaron las fotografías y las tomografías computarizadas miles de años después fue algo que nadie estaba esperando ver. Dentro de aquella masa deforme latía el corazón de un mecanismo con una complejidad alucinante. Más de 30 engranajes de bronce, algunos de ellos con dientes finísimos, montados uno sobre otro con un delicado ballet mecánico. Había ruedas diferenciales, un invento que se atribuyó al Renacimiento o incluso a la industria automotriz del siglo XX. Y había palabras, inscripciones minúsculas, un manual de usuario en griego antiguo que nombraba a los planetas, predecía eclipses y marcaba el ciclo de los Juegos Olímpicos. Habían descubierto, sin lugar a dudas, la computadora más antigua de este mundo. Este dispositivo, ahora conocido como el mecanismo de Anticitera, no era un juguete, era una máquina de predicción, un modelo a escala del universo conocido. Y al girar esa manivela, se podía calcular la posición del Sol y la Luna en el zodiaco, se podían predecir eclipses lunares y solares, y se podía seguir el movimiento de planetas, como Venus y Marte. Era un calendario astronómico, un reloj celestial y un registro de eventos deportivos, todo condensado en una caja de madera y de bronce. Era el pináculo de la ciencia helenística, un recordatorio de que el mundo griego no eran solo filósofos con túnicas, sino ingenieros brillantes. Y esto nos lleva a la pregunta inevitable, la que quita el aliento. ¿Quién lo hizo? La evidencia apunta a un solo lugar, a la escuela de Arquímedes, en Siracusa. Sabemos por los escritos históricos que Arquímedes construyó planetarios mecánicos, esferas que imitaban los movimientos del cielo. El mecanismo de Anticitera es la prueba física, tangible, de que todas estas leyendas eran ciertas. Esto no fue un regalo de viajeros en el tiempo. Fue la obra cumbre de una civilización, de la civilización griega, que había alcanzado un nivel de conocimiento mecánico y astronómico que no se volvería a ver en 1500 años. Y es aquí donde la historia del mecanismo de Anticitera
se convierte en una de las historias más trágicas y profundamente conmovedoras de la arqueología, porque este artefacto no solo era una maravilla, es un naufragio de dos sentidos. Es el naufragio físico del barco que lo transportaba, probablemente de Grecia a Roma, como un botín de guerra para un desfile triunfal, y es el naufragio del conocimiento. Imaginen por un momento un mundo alternativo, un mundo donde todo este conocimiento no se hubiera perdido en el fondo del mar, donde la tecnología del mecanismo de Anticitera hubiera sido estudiada, copiada y mejorada. La revolución científica que llevó a Galileo, a Newton y posteriormente a toda la tecnología moderna como los teléfonos celulares, todo esto ¿pudo haber llegado 1000 años antes? ¿Dónde estaría la humanidad del día de hoy? Estas preguntas son las que duelen, porque nos muestran lo frágil que es el progreso, y cómo un solo evento fortuito puede borrar siglos y siglos de un potencial enorme. El mecanismo de Anticitera no es solo un conjunto de engranajes, es un mensaje en una botella, un mensaje lanzado a través del tiempo, que nos dice que nuestra historia tecnológica no es una línea recta y ascendente, sino un camino lleno de ramificaciones perdidas y de callejones sin salida. Es la prueba de que la genialidad humana puede florecer en cualquier época, y de que a veces los tesoros más valiosos no son los que brillan, sino los que se ocultan bajo una capa de roca y de olvido. Aquellos que esperan pacientemente para contarnos la historia de un futuro que pudo ser, y del increíble potencial que una vez tuvimos y que de alguna manera se logró recuperar. Capítulo 3. La Gran Pirámide, la montaña perfecta. Hay una montaña en la llanura de Giza que no debería estar ahí. No fue esculpida por glaciares ni por la erosión de milenios. Fue construida bloque por bloque hasta alcanzar los 146 metros de altura originales, con un volumen que podría contener la Basílica de San Pedro y la Catedral de Florencia en su interior. Es la Gran Pirámide, y durante 45 siglos, su sola presencia ha desafiado no solo las leyes de la física, sino hasta los límites de nuestra imaginación. Acercarse a ella es una experiencia que disminuye el alma. La piedra caliza, ahora desgastada, pero que en su día estuvo pulida como un espejo, reflejaba el sol con una intensidad cegadora. Se erigía no como una tumba cualquiera, sino como una montaña primordial, como una escalera al cielo para un faraón divino. Pero al estudiar esta tumba, uno se da cuenta de que el verdadero misterio no yace en las cámaras vacías, sino en la propia piel de esta bestia, en su construcción. Durante años, nos hemos consolado con la imagen de miles de esclavos arrastrando bloques bajo el látigo, pero la evidencia cuenta una historia completamente diferente, una de una precisión tan alucinante que raya en lo obsesivo. Hablemos, pues, de números, porque los números de la Gran Pirámide no mienten. Su base es casi un cuadrado perfecto, con los lados de norte y sur, difiriendo únicamente con 5 centímetros en más de 230 metros. Eso es el equivalente a errar por menos del ancho de un pulgar en la longitud de 2 campos de fútbol. Y no solo eso, esta pirámide está orientada a los puntos cardinales con un error de solo 0.05 grados. Una precisión que hoy lograríamos con un GPS y con un láser. Pero para aquellos que alcanzaron esta barbaridad, observando únicamente el giro circular de las estrellas alrededor de los polos celestes. Pero esta locura no termina aquí. Si tomas el perímetro de la pirámide y lo divides por el doble de su altura original,
el resultado es 3.1416, el número pi. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero si tomas la relación de la altura y la mitad del lado de la base, te acercas al número áureo, a phi, a la proporción divina, a la gran proporción que la naturaleza usa en los girasoles y que los artistas tanto veneran. Y en su interior, estrechos conductos que durante siglos se creyeron de ventilación, apuntaban directamente a la estrella polar y al cinturón de la constelación de Orión, que es el alma del dios Osiris. Esto no es arquitectura, esto es geometría sagrada tallada en piedra a una escala de paisaje. Es un tratado de astronomía, matemáticas e ingeniería con el desierto como un pergamino, lo cual nos lleva a situarnos en el gran abismo de un debate. Por un lado, la egiptología convencional nos habla de una evolución lógica desde las mastabas hasta la pirámide escalonada de Zoser y finalmente a la pirámide perfecta de Keops. Nos muestra herramientas de cobre, sierras de bronce, trineos de madera sobre caminos mojados de barro y rampas gigantescas que serían devoradas por la propia pirámide. Nos dice que con 20.000 trabajadores habilidosos, con una organización férrea y con 3 décadas de trabajo ininterrumpido, es humanamente posible. Y tiene razón, es la explicación más parsimoniosa. Pero luego están las preguntas incómodas, las que se susurran en los márgenes. ¿Cómo cortaron bloques de granito, una roca incluso más dura que el acero, con herramientas de cobre, que es un metal mucho más blando además? ¿Cómo levantaron los bloques de 60 y 70 toneladas de la cámara del rey, colocándolas con una precisión milimétrica, solo con sistemas de rampas que se volverían tan inviables a esa altura? ¿Cómo mantuvieron la planimetría y el ángulo constante durante una obra que duró generaciones? La respuesta oficial es ingenio y esfuerzo humano extremo. Y es una respuesta válida, gloriosa incluso. Pero hay una pequeña voz, la del escepticismo, que se pregunta, ¿y si ese ingenio contenía un conocimiento o una tecnología o una técnica de manipulación de la piedra que se perdió con ellos? Pero no estamos hablando de aliens, hablamos de la posibilidad de que una civilización encontrara a través de la observación maníaca y de la experimentación soluciones que nosotros con nuestro cemento y acero hemos desdeñado u olvidado. Al final, el misterio de la gran pirámide trasciende el cómo. Nos obsesionamos con la técnica porque es lo que podemos cuantificar, pero el verdadero, el profundo y abismal misterio es el porqué. ¿Qué fuerza de voluntad? ¿Qué concepción cósmica de la muerte y de la eternidad? ¿Qué unión absoluta entre un faraón y su pueblo pudo generar la motivación para semejante empresa? No construyeron un edificio, construyeron una afirmación de que el orden humano podía imitar el orden del cosmos, de que la precisión matemática en la Tierra garantizaba un lugar en el cielo estelar. La Gran Pirámide no es una tumba, es una máquina de resurrección. Es la fe convertida en montaña, y su legado no son los tesoros que pudo haber albergado, sino la pregunta eterna que nos lanza desde la llanura de Giza. ¿Hasta dónde llegarías tú? ¿Qué serías capaz de construir si tu fe y tu conocimiento te dieran la certeza de que puedes tocar las estrellas con tus propias manos? Esa es la pregunta que realmente nos dejaron. Y para esa, tristemente, no hay una respuesta fácil. Y así, la niebla del tiempo vuelve a caer, oculta las líneas en el desierto, sumerge en el silencio los engranajes de bronce y envuelve en sombras la montaña de piedra. Nos quedamos nosotros aquí, en este lado de la historia, con las manos vacías, pero con la mente repleta de preguntas.
Estos 3 enigmas, separados por océanos y siglos, no son islas desconectadas. Son eslabones de la misma cadena de asombro. Nazca, con su fe monumental e invisible, Anticitera, con su tecnología fantasma que se adelantó a su tiempo, y la Gran Pirámide, la fusión suprema de ambas, de una fe tan colosal que necesitó de una tecnología casi divina para materializarse. No son agujeros de nuestra historia, son faros, brillan en la oscuridad de nuestro pasado para recordarnos que el mapa de lo humano está lleno de territorios inexplorados, que la curiosidad no es un capricho, sino el motor más poderoso que tenemos, que está bien a veces no tener la respuesta, que está bien rendirse ante el asombro y simplemente maravillarse. Este viaje ha sido para mí un recordatorio de por qué me apasionan estos relatos, no por las respuestas fáciles o por las teorías sensacionalistas, sino por las preguntas profundas que nos obligan a hacer sobre nosotros mismos, sobre nuestra capacidad, nuestro ingenio y nuestra insaciable necesidad de dejar una marca que trasciende el olvido. Si este viaje a los límites de lo conocido te ha hecho pensar, cuestionarte o soñar despierto, entonces te pido que nos acompañes en los próximos. Por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte de nuestra próxima aventura, de nuestra próxima parada en los mapas olvidados de la historia y de la mente humana. Muchas gracias por tu tiempo, por tu curiosidad y por ser parte de esta comunidad. Recuerda que los mayores misterios no siempre están en lo que encontramos, sino en la búsqueda misma. Así que sin más por mi parte, hasta la próxima y tengan una muy buena semana.